El poder del subconsciente. Un tema que me apasiona mucho, sobre todo porque me di cuenta que nos condiciona en tantísimas áreas de nuestra vida. Entonces, para comenzar este vídeo, me gustaría primero comenzar explicando un poco qué tipo de experiencias y de qué forma se graba información en nuestro subconsciente, la cual nos va a condicionar durante prácticamente toda nuestra vida. Como mínimo, se va a inducir una cantidad de información que va a quedar en ese disco duro durante toda nuestra vida. Entonces, una vez que tomamos conciencia de esta información, en muchas ocasiones ya podemos inducir un cambio y podemos elegir otras formas de actuar, pensar y sentir más allá de la información grabado en nuestro disco duro del subconsciente. Entonces, ¿qué tipo de experiencias van a marcar con más profundidad información en nuestro subconsciente? Pues, por un lado, las situaciones que se han repetido con frecuencia, por ejemplo, en nuestra infancia, también puede ser una experiencia que se ha repetido en la adultez, y esa situación que se repite reafirma una sensación o reafirma una creencia, una forma de pensar. Entonces, nuestro subconsciente arrastra creencias y formas de pensar y también arrastra emociones que son muy familiares. Ambos temas son relevantes mencionar porque las creencias que nos instalan van a crear un tipo de emoción y las formas de emociones que nos van a impregnar y instalar en nuestro subconsciente también van a influenciar nuestra forma de pensar. Entonces, mencionar aquí que el subconsciente, el personaje, la mente, siempre va a pretender de repetir lo que es familiar y lo que es conocido, aunque sea tóxico. Incluso podemos en muchos casos hablar de adicción a cierta emoción. Por ejemplo, la culpa, la ansiedad, la queja y las emociones que van acompañados con el quejar, son todos adictivos cuando nosotros lo repetimos suficiente para que se vuelve un hábito y un ambiente familiar. Podríamos, por ejemplo, imaginarnos cuando echamos agua en un poco de tierra, el agua siempre va a buscar el recorrido más fácil. Y nuestro subconsciente, nuestra mente, también siempre va a actuar de forma natural, de la forma más familiar. Crear situaciones que le van a garantizar ciertas emociones y pensar en formas que son muy familiar para él. Pueden haber todo tipo de creencias y todo tipo de emociones que vamos a repetir por el hecho de que esta información está almacenada en nuestro subconsciente. Me gustaría dar algunos ejemplos para que podamos tomar una primera idea de cómo funciona y nos condiciona el subconsciente. En este episodio va a ser más genérico. En el episodio 10 a 15 voy a profundizar en diferentes aspectos que menciono hoy en el vídeo sobre el subconsciente. Algunos ejemplos entre consciente y subconsciente. Muchas veces nosotros nos vamos a convencer o tenemos la creencia que hagamos algo por X motivo. Por ejemplo, conscientemente había una persona, le llamamos fulano, y fulano tiene la intención y toma la decisión de abrir un centro de bienestar para ayudar a los demás que pueden crecer y que pueden sanar. Podría hacer también que abre un hospital con la creencia que quiere ayudar a los demás. Y la creencia consciente en este caso es que yo quiero ayudar a los demás. Mi motivación es querer ayudar a los demás. Pero cuando rascamos un poco en esta situación, en este ejemplo de fulano que quería abrir un centro para ayudar a los demás, puede haber una necesidad de aprobación y reconocimiento subconsciente. ¿Vale? En muchas ocasiones también vamos a ver cuando nosotros hacemos cosas y nos sincerizamos que pueden haber motivaciones de las cuales
no éramos conscientes. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos algo y pensamos que lo hacemos simplemente por ayudar a alguien, pero después no nos dan las gracias, podemos guardar y sentir resentimiento y enfado. Y esto es un indicador de que había alguna expectativa, muchas veces subconsciente. Yo hice tal cosa para mi amigo, mi amiga, mi pareja, yo convencido que simplemente lo hago por amor, por expresar empatía y ayuda a esa persona, pero después cuando aparecen las frustraciones y los resentimientos, podemos observar que es un indicador y que debajo de la alfombra habían expectativas, las cuales son semillas para crear frustración y resentimiento. Entonces, en mi caso personal, hace años estaba muy enfocado a pintar cuadros para galerías. En otra época de mi vida también estaba muy dedicado a crear música y me di cuenta de que también yo creía que lo hacía por amor al arte, por simplemente querer compartir creatividad a la gente y contagiar a las personas con esa creatividad. Pero con el tiempo pude ver a través de diferentes experiencias que también había una gran motivación por la cual yo pintaba y creaba y cantaba y era encontrar reconocimiento y valor porque aún no había aprendido de darlo a mí mismo. Y habían creencias sobre mí mismo que no era suficiente válido. Entonces tenía esa necesidad de mostrar al mundo que era capaz y que era válido. Entonces, cuando en alguna ocasión tenía planificado un concierto y el concierto por X motivo se anulaba, yo pude observar que había como una especie de bajón, porque mi mente ya venía con el anhelo de recibir un aplauso de la gente, de recibir una buena dosis de adulación del público y ser reconocido. Y esto, en esta ocasión, había como puesto mi poder fuera para mi bienestar y había una especie de necesidad de dependencia de recibir aplauso y reconocimiento, aprobación a través del arte. Solución, aprender a darnos a nosotros mismos esa aprobación. Yo buscaba fuera lo que yo creía que no era capaz de darlo a mí mismo. Un ejemplo para entender eso también mejor es el enamoramiento. Nosotros plasmamos, vinculamos esa sensación de bienestar con una persona externa a nosotros. Pero si indagamos en este tema del enamoramiento, por ejemplo, podemos observar que nace dentro de nosotros esas emociones positivas y en muchas ocasiones constructivos, porque el enamoramiento es algo que muchas veces nos aporta mucha energía y ganas de vivir la vida. Pero cuando empezamos a construir una vida en la cual nosotros mismos aprendemos de diferentes formas a aportar esos sentimientos de satisfacción y bienestar por nosotros mismos sin plasmar siempre ese poder para sentirnos bien fuera en factores externos. Entonces, algunos ejemplos más sobre cómo nos condiciona y influye el subconsciente. Por ejemplo, he conocido un caso de una mujer que ella se engordaba y ella creía que tenía un enganche a la comida. Y no digo que no había ningún apego que se había generado y una relación con un carácter adictivo hacia la comida. Pero cuando indagamos en más profundidad en el caso de aquella mujer, ella guardaba mucho enfado hacia los hombres. Entonces, para repugnar a los hombres, una forma de hacerlo de forma subconsciente era crear un cuerpo poco atractivo para ahuyentar a los hombres. Y yo no estoy diciendo que un cuerpo redondo no puede ser atractivo, pero para el subconsciente las creencias que tenemos en esta sociedad es un símbolo de no atractivo. Ese tipo de cuerpo, como mínimo, es la creencia colectiva. Entonces, otro ejemplo para comprender un poco más cómo nos condiciona el subconsciente. Otro caso personal era hace años cuando yo había recibido un regalo. Eran 5 sesiones
de un coach que me iba a acompañar para indagar un poco en mi propósito de vida. Entonces, a la hora de recibir una notificación en el móvil, un recordatorio que tenía ese regalo, esa sesión a las 7 de la tarde, yo de manera inconsciente miraba el mensaje, apartaba el móvil en el asiento del coche y como si no hubiese visto nada. Entonces, analizando este hecho, que yo había visto el mensaje, el recordatorio que tenía en media hora la sesión con el coach, pero por un lado no me sentía merecedor de un acompañamiento de tanto nivel, porque yo sabía que este coach era de alta valor, era alguien que cobraba 350 euros por sesión en aquel entonces. Entonces, como yo no me valoraba, de alguna manera boicoteaba recibir este regalo de que una persona con tanto nivel me iba a acompañar. Dos, una información subconsciente que me ha influenciado en esta situación es que yo arrastraba mucha culpa. Entonces, el hecho de esquivarme de esta información, ahí ya podemos hablar de las semillas que planta el subconsciente, había plantado una situación para poder darme con el látigo y sentirme culpable y mal por no haber acudido a la sesión. En diferentes ocasiones en mi vida he podido pillar que yo de manera subconsciente había actuado de una forma para garantizar en el futuro unas emociones muy familiares para mí. Había hecho algunas cosas que conscientemente lo hacía por X motivo, pero en el fondo lo hacía para después poder sentirme mal. Por ejemplo, yo enterraba la marihuana con la idea de que ya iba a dejar de fumar en aquel entonces, pero realmente yo enterraba la marihuana porque mi subconsciente ya sabía que no iba a dejar de fumar y el día siguiente iba a rascar en el suelo para volver a encontrar y buscar desesperadamente esa marihuana. Por un lado, la promesa que yo hacía de dejar de fumar María, que en aquel entonces era una adicción mía, me garantizaba sentirme mal conmigo mismo por romper la promesa y por encontrarme con esas sensaciones de frustración de verme a mí mismo rascando en el suelo, en la tierra, volver a buscar esa sustancia que en aquel entonces lo utilizaba para mecanismo de sobrevivencia y evadirme de algunos dolores y sensaciones que arrastraba. Entonces, podría dar muchos más ejemplos y si observamos situaciones en nuestra vida, vamos a ver una disonancia grande entre la motivación consciente que nosotros proyectamos en una actividad, una acción, y después la motivación subconsciente que había por debajo pujando esa acción que hemos realizado. Otra experiencia personal es que yo, por diferentes motivos de diferentes personas significantes en mi infancia, he recibido un mensaje de que para ser amado tengo que abandonarme a mí mismo. Entonces, en diferentes ocasiones en mi vida he atraído parejas que tenían la expectativa de mí de que yo dejaba de ser mí mismo y eran muy controladoras. Entonces, por un lado, eran personas que tenían un bajo autoestima y necesitaban manifestar un alto nivel de control para recompensar esa baja autoestima. Y yo, con esa baja autoestima, necesitaba abandonarme a mí mismo por el gran deseo de ser acompañado y ser amado. Y como no me sentía suficiente, válido para ser amado, repetía ese patrón que diferentes situaciones me habían inducido en mi subconsciente el mensaje de que para ser amado tienes que abandonarte. No puedes ser auténtico, no puedes ser tal y como eres. Tienes que dejar de ser tú para ser amado. Entonces es curioso porque hay dos personas con inseguridad y baja autoestima y uno se manifiesta como en el Salvador y el otro en quiere ser salvado. El dependiente, el codependiente, depende de alguien para sentirse completo.
Y el manipulador también necesita sentirse superior a alguien cuando tengo a alguien debajo mío, que siempre estoy ayudando y salvando, también de alguna manera al ego le da la sensación de tener poder y de tener cierto estatus y cierto valor. Entonces, en general, podríamos observar que, al menos que hemos tomado conciencia de las dinámicas que hemos vivido en casa, sobre todo la relación con mamá y papá o los progenitores que han estado más presentes en nuestra vida, vamos a ver una correlación en muchas ocasiones entre las parejas que nosotros escogemos y el ambiente emocional y la dinámica que hemos percibido como niño en nuestra familia más cercana. También aquí es interesante mencionar que aprendí de Enrique Corbera de que el ambiente familiar y la dinámica que hay muchas veces también lo vamos a repetir en el ambiente laboral. Por ejemplo, alguien escoge un trabajo con la creencia que escojo este trabajo porque es un trabajo donde yo puedo expresar mi capacidad como informático, por ejemplo. Pero realmente el subconsciente ya percibe que en esta empresa va a ser el pringado y va a acabar haciendo siempre las tareas que nadie quiere hacer. Y hay una correlación entre la situación laboral, de siempre hacer las tareas que nadie quiere hacer, y la dinámica que esa persona había vivido en casa, que siempre acaba haciendo las tareas que nadie quería hacer. Para el subconsciente no diferencia familia de sangre o la familia, la gente con quien voy cada día, que es el trabajo. En el trabajo ahí están las personas con quien nos vemos cada día, que simbólicamente representa nuestra familia. Otro ejemplo de cómo se manifiesta el subconsciente es la profecía autocumplida. Conocí un caso muy cercano en la cual una chica arrastraba una creencia muy heavy de rechazo. Entonces esa chica se comportaba de forma subconsciente de una manera muy desagradable y muy intenso con sus amigos y amigas, por lo cual ellos le rechazaban. Entonces ahí ella provocaba situaciones que podían reafirmar una creencia que ella arrastraba, ser rechazado. Y ella tenía un ambiente emocional muy familiar de sentirse rechazada. Entonces provocaba ella misma situaciones en las cuales reafirmaban esas emociones tan familiares para ella. También quería hablar un poco sobre el aspecto simbólico y el lenguaje simbólico que va muy de mano en mano con el subconsciente. Muchas veces el subconsciente hace asociaciones simbólicas. Entonces, por ejemplo, para ilustrar esa tendencia, conocí un cliente hace tiempo con quien trabajaba y ella había vivido muchas injusticias en su infancia. Entonces, a la hora de escoger una profesión, ella escogí ser abogada. Entonces, se puede ver aquí una correlación muy interesante y esta persona ha estado años ejerciendo como abogada con algunas creencias que hacía este trabajo por tal motivo, cuando ella, después de hacer una indagación en bioneuroemoción, pude tomar conciencia que había escogido esa profesión que simbólicamente representaba justicia porque tenía muchas experiencias de injusticia. El subconsciente de alguna manera va a buscar un equilibrio. Donde hay una carencia, lo va a intentar llenar. El problema es que muchas veces lo va a hacer de una manera tóxica y que nos puede hacer daño e incluso puede manifestarse en el cuerpo. Hablando del cuerpo, otro ejemplo, había una chica que había recibido presión para tener relaciones íntimas aunque no la apetecía. Entonces, a pesar de que ya había cortado con ese chico unos cuantos años, conocí otra persona con quien se sentía a gusto para comenzar una nueva relación íntima. Pero al momento de abrir la puerta hacia la intimidad y la sexualidad, aparecía una infección de orina. Algo muy común que lo he visto en diferentes clientes. Cuando han vivido una situación de abuso emocional, sexual, en la siguiente persona
como potencial pareja, como potencial persona para tener intimidad, se manifiesta infección de orina, porque es como una forma del subconsciente que se manifiesta a través de un síntoma físico para decir, aquí nadie entra dentro de mí, nadie va a evadir mi ambiente. No quiero volver a sentir ese dolor de abandonarme a mí mismo y hacer lo que no quiero hacer para complacer a los demás. Ahí es un pequeño ejemplo cómo podemos ver cómo también puede manifestar en el cuerpo la información subconsciente. En este caso, esta persona había vivido varias experiencias durante un tiempo largo de forma repetitiva en el tiempo, esa obligación, esa sensación de ser obligados a tener intimidad. Por lo cual ahí también podemos observar que esa información ha sido impregnado en un espacio extendido en el tiempo. Después también como humanos tenemos tendencias colectivas. Por ejemplo, hoy por hoy siempre hay menos leche materna y mucho más carencia del pecho de la madre, y también por cómo hemos construido una vida que muchas veces hay carencias maternas, que es el progenitor primordial, la zona de seguridad principal para un niño recién nacido. Entonces, cuando nosotros tenemos vacíos maternas, vamos a escoger algo que simbólicamente, arquetípicamente representa a la madre. Por ejemplo, a los centros comerciales nos va muy bien que tenemos vacíos maternas porque la materia representa también la madre tierra. Arquetípicamente las cosas materiales están vinculados a la feminidad. Entonces, cuando tenemos un vacío de mamá, podemos tener enganches a cosas que simbólicamente representan a mamá. Por ejemplo, compras compulsivos o trastornos de alimentación, etcétera, etcétera. Entonces, en el episodio número 10 a 15 voy a profundizar de una manera mucho más precisa en el subconsciente y sobre todo cómo podemos sanar y trascender la información en nuestro subconsciente. Entonces, es importante mencionar que una vez que nosotros aprendemos algo, por ejemplo, andar en bicicleta, aunque nosotros no cogemos la bicicleta para 30 años, muy rápido después de 30 años, a la hora de volver a coger la bicicleta, andamos con mucha facilidad muy rápidamente otra vez en bicicleta. Entonces, la información que está grabada en nuestro subconsciente realmente no lo podemos borrar. Pero a mí me gusta ilustrar lo que podemos haciendo un trabajo de crecimiento personal y de reeducación de nuestra psique, de que esa información predominante, muy impregnado en nuestro subconsciente, que nos está condicionando porque tiene como mucho protagonismo a la hora de escoger y de tomar decisiones, podemos con la conciencia, con el consciente, instalar creencias y formas de pensar y formas de actuar y crear ambientes emocionales más saludables y más constructivos. Podemos de alguna manera trascender esa información que siempre quedará en la papelera del reciclaje y en algunos momentos muy detonantes, una situación que es muy simbólicamente muy representativo para que se dispara una emoción X, es posible que después de muchos años, cuando ya no habíamos vivido un disparador emocional con tal carácter, que vuelva a aparecer, porque si nos apretan los botones apropiados, con más facilidad esos programas antiguos de la papelera de reciclaje vuelven a aparecer y tener poder en el escritorio de alguna manera de la psique para otra vez coger el mando. Lo que sí que puedo decir en mi experiencia en el trabajo de sanación, indagación sobre el subconsciente, es que cuando nosotros tomamos conciencia, ya muchas veces tiene un gran impacto y puede inducir un cambio. Tampoco es que creo en la varita mágica, pero sí que he visto casos que la toma de conciencia de la creencia o de la recompensa simbólica que estaba buscando la mente, las personas han cambiado de forma bastante radical. He conocido un caso de un cliente mío, una mujer que arrancaba el pelo de forma compulsiva. Y cuando ella se daba cuenta de que tenía una creencia que la habían inducido en su infancia de que ella era loca,
al darse cuenta que ella se arrancaba el pelo para reafirmar la creencia que ella era loca, dejó de arrancarse el pelo. Fíjate el poder, el potencial de la toma de conciencia. Entonces, aquí llegamos a ese punto, por lo cual muchas personas quizás han quedado en el vídeo. ¿Cómo podemos sanar y liberarnos del subconsciente? Más que liberarnos del subconsciente, ya lo he dicho, podemos reeducar nuestra psique. Primero, la toma de conciencia puede ya generar un gran impacto, porque ya somos conscientes que yo escojo siempre hombres que son muy desordenados porque mi padre era súper desordenado y tengo una carencia de papá. Entonces voy a escoger hombres que representan a mi padre, pero es algo que por otro lado no me gusta. Quizá incluso pueden ser hombres o mujeres que maltratan, porque era la dinámica de un ambiente de manipulación que hemos recibido de mamá o papá. Entonces, para llenar este vacío de mamá o papá, podemos escoger a alguien que representa a mamá, a papá, aunque sea con un comportamiento tóxico. Bert Hellinger, el fundador, el pionero en constelaciones familiares, explica que incluso puede una persona provocar a asesinar o a hacer cosas muy extremos como robos, etcétera, porque era un tema muy predominante que representaba, por ejemplo, a su padre. Entonces, como tengo una carencia de papá, provoco situaciones en las cuales yo repito un comportamiento que simbólicamente representa a papá. Entonces, para no irme del punto tan importante, cómo podemos trascender la información, hay diferentes métodos. Uno de ellos es la bioneuroemoción, lo que yo he estudiado, para poder indagar y comprender el conflicto y la situación simbólica que está impregnado en nuestro subconsciente y por qué nos disparan ciertas emociones cuando nosotros vivimos contextos parecidos a aquella situación traumático, por ejemplo, que hemos vivido en el pasado. Cuando nosotros tomamos conciencia de algunas situaciones que nos han inducido una creencia o de una creencia que nos han inducido por repetirlo tantísimas veces, por ejemplo, del arte no se puede vivir, el dinero no crece en los árboles. Hay muchas creencias colectivas incluso que nos condicionan después a la hora de tener relaciones o a la hora de tener un trabajo. Entonces, tomar conciencia por un lado no, va a ser el primer cambio. Después podemos optar por crear y reeducar una forma de pensar más constructivo y más saludable. Igual que nos han repetido una dinámica tóxica, podemos nosotros elegir conscientemente de tener un diálogo mental mucho más saludable, extendido en el tiempo, por lo cual poco a poco esa forma de pensar y de actuar y de sentir va a ganar protagonismo y podemos crear mayor bienestar en nuestra vida. Después también mencionar algo que a mí me ayuda mucho y en las terapias que aplico sigue buscando siempre algún acto simbólico para poder aplicar y transmitir un mensaje más saludable, contrario a la dinámica tóxica con la cual muchos clientes vienen a la consulta. ¿Vale? Por ejemplo, un caso de Jodorowsky que él le llama psicomagia a ese tipo de trabajos ritualísticas. Había una mujer que tenía mucho conflicto con su feminidad, como que rechazaba su feminidad por los mensajes que había recibido en su juventud. Entonces él le proponía de pintar un cuadro con su sangre de menstruación que simbólicamente representa la feminidad, y ese cuadro que representaba su feminidad, para integrarlo, exponerlo en un sitio público. Imagínate colgar un cuadro en la plaza de una gran ciudad y las resistencias que pueda haber sentido a esa mujer para exponer su feminidad, a pesar de que han rechazado su feminidad en su infancia. Esos tipos de actos simbólicos pueden ayudar mucho. Cuando nosotros no nos sentimos merecedor de las cosas buenas, simplemente reservar una mesa en un restaurante que nos gusta mucho, ir a cenar solo, ya puede ser un acto que simbólicamente reafirma que somos merecedores de disfrutar de la vida.
Tenía un cliente que le molestaba mucho que su novio, eran dos hombres en este caso, que su novio compraba todas las cosas de buena calidad. Entonces, uno de los ejercicios que yo le mandaba, porque yo veía que le molestaba que su novio compraba todas las cosas de mejor calidad, pues era ir al supermercado y él mismo hacer lo que no se daba permiso hacer, comprar cosas de buena calidad. Entonces, por eso le molestaba verlo en su novio. Y eso también mencionar antes de cerrar la sesión, en la grabación, que una pregunta muy válida que he aprendido en Bioneuroemoción es cuando algo nos molesta, podemos hacer la pregunta, ¿qué está haciendo esta persona que yo no me doy permiso a hacer? ¿Qué hace esta persona que yo no me doy permiso a hacer cuando algo me molesta? ¿O me juzgaría por hacerlo? He conocido muchísimos casos que hemos podido encontrar grandes tesoros, que haré un vídeo también de este tema en específico, que las molestias son una oportunidad a comprender algo de nuestro interior. Porque algo no me puede molestar si no hay ninguna resonancia conmigo. Algo me molesta porque algo me está chinchando por dentro. Puede ser una admiración hacia alguien de forma muy positiva, pero también pueden ser cosas más negativas que aún no hemos querido ver y integrar porque están en nuestra sombra y lo vemos fuera y nos mueve y nos molesta. Entonces observamos las molestias que siempre ocultan un tesoro y dicen algo sobre nosotros mismos. Pues considero que he mencionado algunos ejemplos relevantes y que han ilustrado de una manera, espero, comprensible cómo funciona y nos condiciona el subconsciente. Un montón de creencias nos condicionan a la hora de escoger trabajo, escoger pareja, incluso yo diría atraer pareja. La casa que escogemos, el ambiente de amistades que nosotros estamos rodeados, etcétera, etcétera. Entonces, espero que ha sido enriquecedor para vosotros, vosotras. Si alguien quiere más información sobre las secciones que ofrezco de Bioneuroemoción, que es sobre todo indagar en el subconsciente para facilitar que la persona puede caminar en la dirección que realmente quiere ir, trascendiendo esas limitaciones que están grabadas en el subconsciente. Podéis escribirme por privado. Si te ha gustado el vídeo, quieres comentar algo, encantado. Y si te suscribes al canal también es una forma de ayudarme a que pueda llegar a más personas. Que tengan muy feliz día.